Empezamos en 5, 4, 3, 2. Buenas tardes, nos da mucho gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Vamos a empezar esta transmisión de este programa que se llama Conociendo a Dios a través de su palabra. Vamos a hablar, a resumir algo de lo que vimos hace 8 días, pero antes de comenzar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Nosotros queremos que este tiempo sea provechoso para ustedes, que sea de bendición para ustedes y queremos que pase eso y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, que sea Dios quien indique qué es lo que ustedes necesitan saber para conocerle más. Vamos a hacer una breve oración, ¿sí? Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar aquí, por la disposición, Señor, en este lugar que nos han dado para que tu palabra sea conocida, para que pueda impactar personas, para que pueda levantar, dar esperanza, Señor, a todos los que nos están viendo en esta tarde. Nos ponemos en tus manos, Padre, que seas tú quien obre en todo esto, Señor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues les damos nuevamente la bienvenida. Queremos que este programa sea también retroalimentación para nosotros. Queremos que ustedes nos compartan, nos den like, puedan hacer comentarios, saludos. Aquí estamos disponibles para ustedes en esta tarde. Les damos nuevamente el teléfono por si ustedes tienen alguna petición, algo más personal que quieran compartir con nosotros. Les damos el teléfono por vía WhatsApp 44 33 69 28 40. Bueno, vamos a comenzar. Hace 8 días, el programa se llama Conociendo a Dios a través de la Biblia. Hace 8 días nos mencionaban que la Biblia es la fuente de nuestra fe y que también se le conoce de varias maneras. ¿Nos puedes recordar, Rafa, cuáles son los nombres con los que conocemos la Biblia? Sí, claro que sí. Buenas tardes a toda la gente que nos está viendo aquí a través del canal Yo Amo a Tarímbaro. Muchas gracias por vernos. Denle muchos likes. Este es un canal muy bueno, tiene diversidad de programas. Y gracias por estarnos viendo. Preguntaba Normita cuáles son los nombres que conocemos. Pues la Biblia se conoce generalmente por la Biblia, pero hay habemos personas que le llamamos las Sagradas Escrituras. Le llamamos las Sagradas Escrituras porque hablan exclusivamente de Dios. Entonces, para nosotros Dios es una cosa seria, santa, por eso le llamamos Sagradas Escrituras, pero también se le conoce como la Palabra de Dios. Así es. Sí. ¿Nos daban el significado también de la palabra Biblia? ¿Cuál es el significado literal de esta palabra? La palabra Biblia significa varios libros, porque pues la Biblia está compuesta por 66 libros. Okay. Bueno, entonces hablamos de que lo conocemos por varios nombres, que son la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras y Biblia. ¿Sí? Eso fue lo que hablamos hace 8 días acerca de esto. Ahora vamos a hablar sobre el autor de la Biblia. ¿Qué nos pueden decir acerca del autor? ¿Qué podemos decir, Toño, acerca del autor de la Biblia? Mira, el autor de la Biblia son varios hombres inspirados por Dios. Yo te puedo decir que la Biblia es la voz viva de Dios y es tan así como la venida de Jesús, que tuvo que utilizar al hombre para encarnar al Hijo. Así mismo la Biblia es inspirada por Dios por medio del Espíritu Santo, supervisada por el Espíritu Santo. Okay. Y también mencionaban, ya vemos que nos dice Toño que fue inspirada por Dios a través de su Espíritu Santo para conformar la Biblia. O sea, Él es el autor. Por lo que entiendo, es el autor. Exactamente. Dios es el autor de la Biblia. De hecho, nosotros nos basamos en 2 pasajes de la Biblia precisamente para poder hablar de esto, ¿verdad? Vemos en la 2 de Timoteo, a ver si lo encuentro. ¿Cómo?
segunda de Timoteo 3:16, que nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí nos está hablando de que la Biblia, la intención de la Biblia es precisamente guiarnos para poder hacer esas situaciones. Y en segunda de Pedro 1:20 al 21 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, lo que nos comentaba Toño, que Dios utilizó a personas para poder escribir la Biblia y los inspiraba, los guiaba para poder hacer esas escrituras, precisamente. Y no es de interpretación personal, o sea, para poder leer la Biblia, para poder interpretar la Biblia, existen varios métodos, pero el más simple, cualquier persona puede empezar a leer la Biblia pidiéndole al Espíritu Santo que lo ayude a interpretar, a leer, a saber qué es lo que Dios le está diciendo a través de la Biblia. Sí. Entonces vemos que su palabra puede ser revelada a nosotros, pidiendo la orientación o la guía del Espíritu Santo. También se nos hablaba de que puede ser una revelación para nosotros. ¿Cómo es que puedes explicarnos esto de la revelación? Bueno, Dios a través de la Biblia se da a conocer a las personas que obviamente agarran la Biblia, que les interesa leer sobre la palabra de Dios, sobre quién es Dios. Entonces Dios hace una revelación muy especial porque la palabra de Dios es para todos. La Biblia la puede leer toda la gente, pero no toda la gente la quiere leer o entender como está en las Escrituras, ¿verdad? Uh-huh. Hay dos tipos de revelaciones. Estas revelaciones son revelaciones generales y las revelaciones especiales. No sé si Casey quisiera comentar sobre la revelación general. Sí, claro. La revelación general pues es para todos. Dios quiere hablar a todos. Pero también tenemos la revelación especial, que es cuando nosotros nos adentramos más en las Escrituras y le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, y a través de la Escritura el Señor nos habla. Sí, exactamente. ¿Y cómo es la revelación general? O sea, Dios es para todos, o sea, la palabra de Dios es para todos. Ahí está escrita como la conocemos ahorita. Entonces, es una revelación para todos aquellos que estén interesados. ¿Y cómo es lo que decía de la revelación especial? ¿Cómo es eso? Bueno, la revelación especial, si me permiten, es cuando la gente tiene el interés por conocer qué es exactamente lo que le está diciendo la palabra de Dios. Hay un término muy especial en la palabra de Dios que dice, que Jesucristo mismo dice: escudriñad las Escrituras porque ellas son las que hablan de mí. Y hay un pasaje en la Biblia, si me permiten, que se llama, que es Marcos 4:9. Y ahí nuestro Señor Jesucristo les dice: entonces les dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Entonces, no es porque Jesús estuviera hablando en alemán o en chino o en inglés, sino lo que pasa es que en esta época, cuando nuestro Señor Jesucristo vino, sí había gente que sabía, pero no lo querían reconocer, porque entonces les acabaría muchas situaciones, ¿verdad? Entonces había gente que no quería oír lo que la palabra de Dios estaba diciendo. Por ejemplo, hay un ejemplo bien fácil en Éxodo 20, a partir del versículo 3, capítulo 20, versículo 3, habla de los 10 mandamientos. ¿Qué pasa cuando un joven es desobediente y lee: honrarás a padre y a madre? Y ahí entendemos que honrar es obedecer. Así es. Entonces como que ya no lo quiere leer, ¿verdad? Entonces por eso nuestro Señor Jesucristo dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Y es necesario compenetrarnos, escuchar qué es lo que Dios me está diciendo a mí, porque, miren, yo quiero hacer un comentario. Es muy fácil decir: pues este pasaje está re bueno para el de la carnicería, o está bueno para el de la tienda, o está bueno para mi suegra.
No, o sea, la Biblia no les está hablando a ellos, me está hablando a mí porque yo lo estoy leyendo, ¿verdad? Entonces, por eso es escudriñar, sacar qué es lo que exactamente me está diciendo a mí para poder poner en práctica lo que Dios me está diciendo, ¿verdad? Yo quisiera comentar algo Sí, acerca de lo que dice Rafa, que pues es la verdad, pero aún en nuestros días todavía hay gente que tiene oídos y no oye, tiene ojos y no ve. De hecho, la gente le cuesta trabajo alinearse con Dios por medio de las Escrituras, porque en las Escrituras nos muestra claramente que hay un solo camino para llegar al Padre, que es el que Jesucristo nos vino a mostrar por medio del Hijo, así dice la palabra. Y a nuestra actualidad, ¿cuántas gentes hacen oídos sordos y no ven o no oyen y andan buscando el camino de Dios por otros lados? Cuando en la palabra está clarísimo, no hay otro y no hay otro. Cierto. Sí, es verdad. Bueno, la cuestión es que yo creo que en un momento de nuestra vida todos, cada uno de nosotros, sentimos algo en nuestro corazón, que allí hay algo, ¿no? O sea, como que queremos algo más para nuestra vida, pero a veces no ubicamos qué es eso que queremos para nosotros. Y créanme que a través de, yo creo que eso, bueno, alguien de ustedes me puede recordar, alguien dijo que nuestro corazón tiene un hueco que solo Dios puede llenar. Es una frase que dijo alguien, no me acuerdo quién, ¿me pueden recordar? San Agustín. San Agustín. San Agustín era un monje que andaba buscando, como decía Toño, andaba buscando por otros lados, andaba buscando cómo encontrar la paz interior. Ahora sí, como dicen por ahí, la paz interior. Pero no la encontraba y entonces se metía en una doctrina, se metía en otra doctrina, se metía en unas ideas, se metía a una iglesia, se metía a otra, y no la encontraba hasta que después se dio cuenta que el hueco que tenemos nosotros, ese hueco solo Dios lo puede llenar, solo Dios lo podía llenar. Y estoy hablando del año 500, o sea, estoy hablando de San Agustín, ese que celebran San Agustín, ¿verdad? El de la fiesta de San Agustín. Ese San Agustín fue el que anduvo investigando y fue el que dijo, ¿verdad? Que solo Dios puede llenar ese hueco que tenemos. Entonces, ese hueco que todos tenemos ha sido la razón por la que mucha gente ha hecho, por ejemplo, los aztecas hacían muchos ídolos, los egipcios hacían ídolos, los romanos querían llenarse de dioses, los griegos querían llenarse de dioses. De hecho, hay un pasaje en la Biblia donde San Pablo dice que había un altar para un Dios desconocido. O sea, ni los mismos griegos lo podían comprender. Y ese Dios es el que hablaba hace un momento Toño. Ese Dios es el que llena el hueco que nosotros tenemos en nuestro corazón. Nosotros, nuestra finalidad aquí es compartirle lo que Dios ha hecho con nosotros a través de estar leyendo la palabra de Dios, de estar viendo que es realidad todo lo que está diciendo, de darnos cuenta porque a veces pasan cosas y es precisamente por el desconocimiento a la palabra de Dios. Entonces, desde la vez pasada, hace 8 días, comentábamos que la base de nuestra fe es estar leyendo la palabra de Dios y así irlo conociendo más y más. Precisamente lo que decía Heisy hace un momento, esa es la revelación especial, la gente que nos queremos meter y conocer más de Dios, pero es un proceso el que se hace, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros no sabemos todo, ni hemos inventado el hilo negro, nada más venimos a compartir lo que Dios ha hecho con nosotros y se los queremos compartir a ustedes para que puedan disfrutar de esa paz que solo Dios la puede dar. Así es cierto. Y sobre todo que en estos tiempos yo creo que tenemos más acceso a la Biblia que nunca como antes. Comentábamos hace unos momentos que la Biblia ha sido traducida a muchos idiomas, lenguas y hasta, ¿cómo se llama? Dialectos, perdón. Se me fue. O sea, ha sido traducida, o sea, la gente busca la manera de compartir lo que ha llenado su corazón. Entonces, por ejemplo,
Martín Lutero la tradujo porque, bueno, nos platican algo de la historia de estaba escrita bueno, en parte estaba en hebreo, en arameo y en griego, y luego pues se fue traducida, o sea, la gente no ha tenido tanto acceso como ahora de cómo estaba pues la Biblia, y luego que estaba escrita en latín o algo así, bueno, Sí, alguien que saben un poco más de eso, de esa historia, y poderla tener como la tenemos ahora con el acceso que podemos tener para leerla, que hay en diferentes idiomas, dialectos, como decía Toño. Entonces hay algo de historia en esa parte, cómo es que fue, porque también creo que no estaba como estaba ahorita, o sea, por qué se llegó a esta parte, a esa como la conocemos ahorita. ¿Quieres comentar? No, comenta. Bueno, miren, la Biblia fue escrita, hace 8 días yo les había dicho que se había escrito en griego, porque era el idioma que más predominaba en todo aquella región del Medio Oriente, lo que era Italia, inclusive hasta en España. El griego era el que predominaba. Pero como comentaba ahorita Normita, fue escrita en arameo, en hebreo y en griego. Y después se hizo en latín porque el Imperio Romano agarró al cristianismo como religión oficial. Entonces en Roma hablaban el latín, entonces ellos hicieron las traducciones en latín. Pero resulta que de ese latín empezó era la única manera en que lo hacían. De hecho, gente mayor que yo, mi papá, él me comentaba que él llegó a escuchar misas en latín, porque no había la traducción en español, ¿verdad? Pero sí se hizo una traducción que fue Martín Lutero precisamente. Martín Lutero era un escribano, hagan de cuenta que en la actualidad sería como un licenciado, pero muy estudiado, y por algunas razones se metió como monje católico. Entonces él estudiaba y veía las cosas, y de repente se preguntó, bueno, ¿por qué está en latín la Biblia si nosotros hablamos alemán? Entonces él empezó a hacer la traducción de latín al alemán, cosa que le costó mucho trabajo. Bueno, mucho trabajo, sí le costó trabajo, pero le causó muchísimos problemas, fue excomulgado, pero sin embargo sí se siguió haciendo la traducción en latín, en alemán, perdón. Y luego del alemán se tradujo al inglés, y luego del inglés hubo varias traducciones, pero la versión de la Biblia en las misas se hacían en latín, hasta que llegó el Papa Juan XXIII, que le llamaban el Papa Bueno, y él fue el que hizo firmó un documento en el cual la Biblia ya se tenía que leer de acuerdo a la localidad que estaba. Si estaba en México, pues tenían que hablar en totonaca, ¿verdad? ¿No? El español, en España, en español, en Inglaterra, en inglés. O sea, fue una iluminación que recibió el Papa, y él fue el que abrió la pauta para que la Biblia se empezara a leer como se lee en la actualidad. Pero el primero que empezó a hacer eso fue Martín Lutero, al traducirlo al alemán, pero él por la preocupación de que la gente entendiera cuán bueno es Dios. Así como nosotros queremos que ustedes también conozcan cuán bueno es Dios, esa es una de las finalidades que tenemos aquí, de decirles que conozcan más a nuestro Señor Jesucristo, que conozcan más al Padre, que conozcan más al Espíritu Santo, que conozcan qué es lo que Dios quiere para nosotros, y Él nos lo revela a través de la Biblia. Y sí es muy importante encomendarse al Espíritu Santo para que nos dé esa iluminación y poder tener esa interpretación la cual corresponde. Un comentario que quiero hacer es que el libro que más se ha impreso y más se ha vendido es la Biblia, y es el que se ha traducido a más idiomas y se ha traducido a más dialectos, no solo en México, sino en muchas partes del mundo se ha hecho las traducciones al dialecto, pero la finalidad es que Dios quiere que todos lo conozcamos, que todos sepamos cuán bueno es y qué es lo que quiere para nosotros, pero también qué es lo que quiere de nosotros, ¿verdad? Porque es nuestro Padre, y nosotros tenemos que hacer, pero Él nos dice cómo lo debemos de hacer. Sí. Bueno.
Yo quisiera comentar algo que me parece muy importante respecto a todo esto que hemos estado hablando. La Biblia no se lee como cualquier otro libro. Normalmente tomamos un libro y empezamos en el principio, de principio a fin. La Biblia, para todos aquellos que nunca la han leído, se recomienda empezar por el Evangelio de San Juan para poder entenderla, porque muchas veces cuando nunca la hemos leído nos es difícil y nos es tedioso, porque empezamos en Génesis, que es el principio, y se nos hace así como que pues no entiendo nada y esto qué, pero entonces por eso se recomienda en el Evangelio de San Juan, porque ahí empezamos nosotros a entender un poquito más para entender los demás libros de la Biblia. Entonces, otra cosa que es muy importante, siempre que la vamos a leer, debemos de pedirle al Espíritu Santo esa revelación, porque si no, caemos en la cuestión de que cada quien entiende la Biblia como mejor le parece. Y eso pues ahora sí que es muy peligroso, porque cada quien la puede tomar de acuerdo a su conveniencia, ¿no? Sí. Entonces, cuando tenemos esta revelación por parte del Espíritu Santo, ahí el Señor es cuando empieza a hablarnos a través de la Biblia. Sí, así es. Sí, es muy importante eso. Entonces, ahorita hemos visto cómo se le conoce con varios nombres, quién es el autor. Vamos a ver ahora las partes de la Biblia, pero no sé si antes hay algún comentario, Toño, que... No me he podido conectar, no ¿No? sé qué pasa con mi celular, no he podido conectar. Porque queremos ver si a una persona nos está saludando, o no sé. O nos están regañando O nos también. están regañando o diciendo de cosas. Bueno, por ejemplo, aquí tengo a Blanca González. Mi no sé. hermana, Ah, es mi hermana, Ah, sí. sí. Presumido. Saluda. Hola Estela. Erasmo nos está saludando. Saludos, Erasmo, buenas tardes. Iván Mesina. Es un amigo de Apatzingán. Hola Iván. Toño Ojeda. Toño Ojeda. Ajá. No sé. ¿No o lo sea, no conoces? dice nada más, nos No. está saludando. Es que le dijo a toda su Toño. familia que se comunicaran. Y mis compañeros. Saludos, Toño Ojeda. Toño Ojeda, gracias. Gracias, buenas Y tardes. Blanca, que nos dice, nos da bendiciones, que Sí, bendiga este proyecto y sí, le igual manda que un Dios lo bendiga. abrazote a Toño. Gracias. Te amo. Bendiciones. Sí, muchas gracias por sus comentarios, y la verdad es que esto nos motiva pues a seguir adelante, porque realmente el motivo que estamos aquí es para, nuestro deseo es ser de bendición para ustedes y que ustedes puedan tomar algo de aquí para su vida, para que su vida sea mejor. Bueno, Sí. entonces vamos a retomar nuevamente, vamos a hablar ahora. Tengo entendido que de las partes de la Biblia. Toño, ¿tú nos puedes hablar de esto, de la Biblia, cómo está, las partes que la componen, cómo Sí. está compuesta, por Sí, favor? sí, claro que sí, con mucho gusto. Yo por aquí hice una investigación y por aquí yo saqué esta información que es muy importante, es mucho para como información para que la gente que no conoce sepa Ujú. lo que Pues adelante. la Biblia se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿sí? Y dentro del, bueno, el Antiguo Testamento se compone de 39 libros y el Nuevo Testamento de 27. Ujú. Y dentro de estos libros hay los libros que se denominan Pentateuco o Ley, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores, profetas menores, los evangelios, libro histórico, cartas paulinas, cartas generales y libro profético. Dentro de la Biblia, podemos mencionar los libros que corresponden a cada división que se ha hecho
Por ejemplo, el Pentateuco es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Y Deuteronomio. por ejemplo, ese Pentateuco, ¿tú nos podrías resumir de qué se trata ese Pentateuco? ¿Por qué se llama Pentateuco? ¿Y Sí, por qué bueno, en sí desconozco el significado exacto de la palabra Pentateuco, pero se refiere a la creación, a los libros que nos hablan de la creación de la tierra, de Dios, del pueblo de Israel, de cómo fue sacado de Egipto. ¿Sí? ¿Puedes adicionar algo a lo que dice Toño? O sea, de estos libros, ¿qué es lo que tú has percibido? A lo mejor no así de manera, así pues muy, ¿cómo se dice? Muy, sino tu impresión de esos 5 libros. Bueno, pues estos 5 libros del Pentateuco, para mí más que nada es pues lo que es Génesis, ¿no? El principio. Entonces, los primeros libros es como gran parte de historia, pero también es como una base que nos enseña cómo seguir en la lectura. ¿Tú, Rafa? Hola, ¿cómo estás? Bueno, Pentateuco quiere decir 5 libros, ¿verdad? Penta, 5. Entonces, como decía Antonio, en Génesis habla desde el principio, que es el Génesis, cuando Dios creó al hombre, cuando creó el universo y creó al hombre. Y después habla de lo que es la ley, de la ley, cómo Dios rescató al pueblo de Egipto por andar de desobedientes. Los rescataron. Y, bueno, no para los desobedientes, ¿verdad? El desobediente soy yo. Dios los rescata y el libro del Pentateuco, de los 5 libros, hablan del Génesis, el Éxodo, hablan de Levítico, Números y del Deuteronomio. Entonces, ese es el Pentateuco y ese era la Torah de los judíos en ese entonces. Cuando leemos en la palabra de Dios que Jesucristo dice que Él no vino a abolir las escrituras, sino Él vino a cumplir la ley, está hablando precisamente de eso que se ve en el Pentateuco. Por eso el Pentateuco está ubicado en el principio de la Biblia, porque es la historia de cómo Dios estuvo con la humanidad, todo lo que hizo la humanidad, y después todas las instrucciones que Dios les da para que tengan una vida en orden y sobre todo bendecida. ¿A qué no me refiero cuando digo bendecida? Me refiero a que Dios hace cargo de las situaciones que a nosotros nos van pasando y Él nos va cuidando. Él tiene el cuidado de irnos guiando y viendo por nosotros. A eso se refiere cuando habla del Pentateuco. Bueno, ¿qué más? Quisiera agregar que el Antiguo Testamento tiene, pues, decíamos 39 libros, de los cuales son 929 capítulos y 23.214 versículos. ¿Sí? También hablábamos de que el Nuevo Testamento son 27 libros, lo cual también tiene 260 capítulos y 7.959 versículos. Wow, sí, es una información muy interesante. No, sí es interesante. Que la verdad sí de repente no lo O ubicamos. sea, a veces pues como que tomamos que a veces esto que compone la Biblia, a veces nosotros a veces como cristianos no lo consideramos muy importante, porque más bien nos basamos a lo que dice dentro de cada uno de los capítulos, de los versículos. Pero sí es importante conocer estos datos, porque pues para tener más conocimiento de lo que es la Biblia. Bueno, y después del Pentateuco, ¿cómo daban las partes del Pentateuco? Los libros, decíamos los libros históricos. Históricos. Bueno, la palabra lo resume, ¿no? Sí. Son historias Historias por ejemplo, de Josué, Jueces, Ruth, Primera de Daniel, Segunda de Daniel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes,
Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Nehemías, Esdras y Esther. Ok, esos son libros históricos. Históricos, son como historias Del pueblo que narran. Sí, de cómo fue, pues conocemos a través de esta historia, podemos también ver la presencia de Dios. O sea, es el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, pero también nos habla a nosotros. Claro, no sé si te acuerdas que la semana pasada invitábamos a la gente que no conoce la Biblia o que no ha leído la Biblia, que allí es dentro de la Biblia y es una invitación que seguimos haciendo. Parte de lo que pueden encontrar, les mencionamos que había historias hermosísimas, como la de la reina Esther, Cierto. Poemas, Sí, y enseguida vienen esos, ¿no? Sí. Después de los históricos, vienen los poéticos. los poéticos, que son, Sí. ¿qué? Son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de Cantares. Este de Cantar de Cantares a mí me fascina. Sí. Me fascina. Sí, la verdad que encontramos mucha sabiduría y mucha poesía en estos libros. ¿Tú qué nos Sí. puedes decir de esos libros? Pues como lo acaba de mencionar Toño, el libro de Cantares es hermoso porque pues ahora sí que está hablando de Cristo a la iglesia, pero también todos aquellos que son románticos, este libro les puede servir mucho porque habla mucho de amor. Y la verdad es que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ajá. No el temor de, uy, qué susto, sino la reverencia, el respeto hacia Dios. La verdad es que los proverbios y los salmos son una fuente de sabiduría. Y a mí, por ejemplo, los salmos me impactan por el amor que bueno, uno de los autores de salmos fue el rey David. El rey David era conocido como el amigo de Dios, ¿no? De Dios, ¿Qué nos sí. puedes decir algo del rey David? Él escribió, o sea, él se inspiró o sea, él amaba tanto a Dios que si ustedes pueden leer los salmos, van a ver el amor que expresa, y a veces el amor que él expresa a Dios. A veces yo me digo, híjole, cuando leo todo eso, digo, ¿cómo puede inspirar una persona a otra persona, ¿no? Yo creo que hay autores de canciones y todo eso que se inspiran en el amor hacia una mujer o hacia un hombre para hablar, y David se inspiró en Dios. Sí. Sí. El rey David, como todos sabemos, era un pastor de ovejas. Si leemos las escrituras y alcanzamos a escudriñar, él era el menor de sus hermanos y a él le tocaba chambear cuidando las ovejas. Pero él el tiempo que utilizaba cuidando las ovejas, él se lo dedicaba a cantarle a Dios, a componerle poesías a Dios. Era un enamorado total de Dios. Entonces es un gran ejemplo el rey David del amor que se puede tener a Dios y de una manera en la que cualquier persona puede tener hacia Dios. Cualquier expresión, ya sea cantando, en poesías, inclusive en el servicio, en el trabajo, en el hogar, cuidando a los hijos, cuidando al marido, cuidando a la esposa. Esas son maneras de agradarle a Dios, y David, una de las que a él le encantaba era cantarle a Dios. Entonces él fue el que empezó a hacer salmos. Tiene la gran mayoría de los salmos son del rey David, porque ahí demuestra el amor que él le tenía a Dios, pero también Dios hablaba a través del rey David. O sea, también Dios estaba hablando a través del rey David en los salmos a su pueblo, ¿verdad? Por eso es importante leer la palabra de Dios, pedirle mucho al Espíritu Santo que nos oriente. Si ustedes conocen a alguna persona que tenga conocimiento y que los pueda orientar, sí es bueno juntarse con gente para estar comentando, como decía hace ratito Heisy, pidiéndole al Espíritu Santo que nos oriente y que nos guíe para no caer en necios razonamientos. Dice en Romanos 1:18, dice que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo porque lo que de Dios se conoce, Él nos lo da a conocer. ¿Cómo nos lo da a conocer? A través de la palabra de Dios, Claro. de gente que ha leído la palabra de Dios y que nos puede dar explicaciones. Así es. Nosotros, nuestra finalidad, como les comentaba, es invitarlos y motivarlos a que lean la palabra de Dios
y que traten de entender qué es lo que Dios les trata de decir. Nosotros no queremos cambiarlos de ninguna denominación, de ninguna religión. Nosotros lo que queremos es, con gusto y con agradecimiento a Dios, compartir de lo que Él mucho nos ha dado a nosotros. Entonces tú, la palabra, la Biblia, las Escrituras, ¿es la única forma en que Dios puede hablar a mi vida? No. No. Hay No. otro tipo de revelaciones. Sí, miren, la situación es la siguiente. Si yo me meto, ¿dónde es donde voy a escuchar la palabra de Dios? ¿Dónde es donde voy a escuchar la voz de Dios? En las prédicas. Sí, En ¿no? oración, En la iglesia. Ajá. En la iglesia es donde voy. Si voy al cine, no, ahí es segurísimo que ahí no voy a escuchar la voz de Dios, ¿verdad? No. Se puede dar el caso siempre y cuando uno esté conectado, porque a veces Dios nos habla a través de personas que no son agradables, pero si tú aceptas eso como, caray, pues sí es cierto. Como me pasó la semana pasada, te comentaba. Entonces, hay ocasiones en que Dios te habla a través de tu pastor, a través de tu guía, a través de tu líder, a través de tu sacerdote, a través del anciano de tu iglesia, De tu esposa. de la esposa. De hecho, en la palabra de Dios dice, Dios le dice a Abraham, escucha a tu esposa, ¿verdad? Escucha a tu esposa. Entonces, en ocasiones no tiene que ser exclusivamente la palabra de Dios, puede ser a través de otra persona, pero en lugares donde obviamente hay gente que habla de Dios, ¿verdad? Aquí no sé si que me habías comentado que traías un video, no sé si aquí sea el tiempo para Sí. que nos puedan, Creo que vamos se a pasar un video, creo que se llama véanlo con ¿Qué atención. es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Veámoslo. Centro de todo eres Jesús, el centro. En el mundo existen muchos inventos que han cambiado la historia de la humanidad, unos asombrosos como los grandes avances tecnológicos que se ven hoy en día, smartphone, televisores 3D, grandes máquinas industriales capaces de hacer trabajo en cuestión de minutos, todo esto con el fin de facilitarnos la vida. También existen otros más sencillos pero incluso más útiles que los anteriormente mencionados, como lo son los cubiertos, las prendas de vestir y hasta el papel higiénico. ¿O acaso se imagina un mundo sin papel higiénico? Todos los inventos fueron creados con un propósito, con una función específica, pero muchos no alcanzan a cumplir a cabalidad su función, pues no lo sabemos usar como es debido, por el simple hecho de no leer el manual de instrucciones. Los grandes inventores siempre hacen un manual para que la gente que adquiera su creación conozca cómo funciona correctamente, como los celulares, televisores, electrodomésticos, etc. ¿Sabes? Asimismo funciona la Biblia en nuestra vida. Somos creación de Dios. Él es nuestro creador. Y como buen creador nos ha dejado un manual en el cual conoceremos con qué propósitos hemos sido creados, tal como lo dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nos enseña cómo podemos hacer para que nuestra vida funcione acorde a su voluntad, y mejor aún, nos enseña su voluntad. Quizás te preguntarás, ¿cómo es que la Biblia es un manual que Dios nos ha dejado si fue escrita por hombres? Y esto es cierto, pero en 2 de Pedro capítulo 1 del versículo 20 al 21 nos dice que toda profecía y todo escrito que está en la Biblia fue inspirado por Dios. Así que hoy te digo, si quieres sentirte pleno, satisfecho, entender cuál es tu propósito en la vida, acude a tu manual y sabrás cómo llevar tu vida de ahora en adelante.
Ok. Bueno, espero que este video haya sido de bendición. ¿Qué nos puedes comentar del video, Rafa? Sí, como estamos viendo en el video, la mayoría de las cosas o los inventos del hombre tienen su manual de uso. Y en este video podemos ver cómo Dios nos da precisamente la Biblia como manual de vida. Yo sí quiero comentar algo muy importante. Miren, hace algún tiempo estábamos en la reunión de varones y yo les decía que la Biblia era nuestro manual de vida, y por ahí alguien salió con que, ay, si lees cuando Judas se ahorcó te vas a ir a ahorcar, y yo, ay, Cortés, regresa por lo que dejaste. No, la Biblia, miren, la Biblia es un libro que necesita precisamente, como comentaban hace un momento, la inspiración del Dios para leerla, porque gran parte de la Biblia no es literal. Hace 8 días comentábamos que la Biblia no se escribió para nosotros, bueno, para el pueblo de América, se escribió para gente de Medio Oriente, ¿verdad? Entonces las costumbres, algunas frases, allá sí los entienden bien porque son cosas de diario, pero para nosotros es un poco difícil. Y también comentábamos hace 8 días, si me permites decir, que hay versiones en las cuales uno puede entender mejor la palabra de Dios, ¿verdad? Nuestra base de nosotros es la Reina Valera, versión 60, revisión 1960, pero por ejemplo yo tengo otras 2 versiones, entonces si en esta no la entiendo bien, agarro la otra Biblia y ahí comparo y ya amplío la idea de lo que está diciendo este pasaje, ¿verdad? De hecho, una de las versiones que también tengo yo, que no me acordaba, es una versión católica. Hablo de católica porque hay una versión que se llama latinoamericana, y esa Biblia está escrita precisamente para el pueblo latinoamericano, ¿verdad? Entonces, no se trata de, a ver, tú dices la verdad o tú dices la verdad. No, aquí no, sino se trata de para concretar la idea de qué es lo que estamos leyendo que no entendimos en nuestra versión, ¿verdad? Entonces es un manual de vida, es muy importante que lo podamos leer, entender, y otra cosa muy importante, no quedarse con dudas, ¿verdad? Siempre es bueno preguntar, por eso nosotros les habíamos dado en la línea de la iglesia, por si tienen dudas, si quieren consejería espiritual, si quieren una orientación, si quieren una invitación, nos pueden llamar al teléfono 4433 69 28 40 y nosotros recibimos la llamada y los atendemos. Y también por medio de Facebook nos pueden estar mandando ahorita comentarios, preguntas si tienen preguntas, y también es importante que haya cierta interacción. ¿Por qué? Porque muchas veces te sale la duda y dices, bueno, ahora que los veas les pregunto, y de aquí a que los veas se te olvidó. Entonces, gracias a Dios por este canal que es Yo Amo a Tarímbaro, que nos da las facilidades de que ustedes se puedan comunicar con nosotros. También nos pueden encontrar en YouTube, obviamente no es la versión en vivo como ahorita, pero también nos pueden ver en YouTube. Denle muchos likes porque eso nos ayuda a nosotros y les sirve al canal para poder seguir con esta obra. Entonces, no sé si hay... Antes de seguir, para que Toño nos siga hablando de las partes de la Biblia, es solamente decir aquí de las personas que nos están saludando: Blanca González, Juanita, nuestra pastora, saludos, muchas Buenas gracias. tardes. Petra García, Toño, que dice un saludo para todo el grupo del proyecto, especialmente para mi sobrino Toño de su tía Chela. Dios te bendiga. Su familia está hablando. Un beso. Eurípides Diana, que nos saluda. Saludos, Eurípides. Gaby Marín también dice que lo está viendo. Gaby Rivera menciona saludos, que este Gaby. video está padre. Sí, Saludos a las Gabis. Bueno, hasta ahorita vamos a continuar con... Antes de continuar, Norma, sí me gustaría comentar algo para la gente, porque nosotros estamos enfocados a invitar a aquellas gentes que no conocen de la palabra, que no han leído la Biblia, porque posiblemente los que ya conocen y ya saben la Biblia, sí saben de lo que estamos hablando. Claro, sí. Entonces yo me quiero enfocar a esa gente que de alguna manera
no tiene conocimientos de lo que es la Biblia. Sí, sí. De que posiblemente, porque yo he oído comentarios de amistades, de gente que está a mi alrededor, que no leen la Biblia porque es un libro enfadoso, ¿sí? No le entienden. Que no tienen Ajá. numeritos. Y posiblemente a veces estos datos que estamos dando, posiblemente para ellos sea tedioso, Sí, ¿sí? sí. Entonces yo quiero decirles que es un proceso, por ahí alguien lo mencionaba, no recuerdo quién, alguien, el aprender a leer la Biblia y aprender a entender los propósitos que Dios tiene para mi vida dentro de la palabra, es un proceso de aprendizaje y sobre todo de mucha constancia, de dedicarle tiempo, de salir de nuestra comodidad en la que estamos o en la comodidad que el mundo nos trae para entrar a la libertad que Dios nos da por medio de su palabra. Cierto. Entonces, no se desanimen. Yo sé que a la primera a lo mejor se van a quedar peor Cierto. y a la segunda o a la tercera, pero poco a poco, con constancia, con empeño, con ganas de aprender, yo los invito a que sean constantes, a que aprendan y que pidan orientación al Espíritu Santo para que Él les dé revelación, porque al final de cuentas el que nos da la revelación que Dios quiere para nosotros dentro de la palabra es el Espíritu Santo. Así es. ¿Sí? Entonces yo sí les pido, porque el día que tú entiendas los propósitos que Dios tiene para tu vida, tú, varón, mujer que no conoces de la palabra, no te enfades, no te enfades. Dios es dueño de los tiempos y va a dar tu tiempo. Él es exacto, ni antes ni después, es exactito. Entonces tú trata de hacerlo como al principio cuando agarraste un hábito de los que el mundo nos ofrece. Tenemos que empezar desde un principio y estarlo haciendo hasta que se convierta en un hábito. Igualmente la lectura de la Biblia es igual, un hábito que vas a ir adquiriendo a través del tiempo y de la constancia. Así es. Sí, es cierto. Sí puede resultar al principio, como esto es cuestión del empeño, sobre todo de buscar lo que todo el mundo en un momento dado buscamos, como mencionábamos en un principio, que es tener una vida mejor y espiritualmente hablando, ¿no? Entonces, sí, Toño, es verdad, hay que de verdad sí, nuestro enfoque son aquellas personas que nos están viendo, que no conocen nada, que no saben qué es la Biblia y todo eso, pues los invitamos. Aquí les estamos dando una semblanza porque ocuparíamos pues prácticamente tener como un tipo de escuela, ¿no? Pero estamos dándoles compartiendo lo que es la palabra de Dios, cómo está compuesta y todo eso, pero la palabra de Dios nos muestra al Dios verdadero, a ese Dios que nos ama y que quiere una vida mejor para nosotros, y lo vemos a través de su palabra. Veíamos, Toño nos decía que hay dos partes en la Biblia, que es Antiguo y Nuevo Testamento. Hace mucho yo escuchaba a una persona que decía, bueno, es un testamento, pero ¿qué es un testamento? O sea, si alguien llega y te dice, ¿sabes qué? Tu tío Beto te dejó un testamento, tú vas a decir, vas a querer conocer lo que dice el testamento, ¿no? Para ver qué fue lo que te dejó tu tío Beto. Pero si no lo abres, no vas a saber qué es lo que te dejó. Así es la palabra de Dios, o sea, para poder saber qué es lo que Dios te está dando, qué es lo que Dios tiene para ti, pues hay que leer, hay que estudiar y apropiarse de eso que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Claro, así es. Entonces continuamos. ¿Quieres agregar? Pues sí, realmente la Biblia es nuestro manual de vida, como ya lo habíamos mencionado, porque ahí encontramos respuesta a todas las dudas que nosotros tenemos a través de las Sagradas Escrituras. Nosotros aprendemos a ser mejores seres humanos, aprendemos a ser madres, aprendemos a ser esposas. Cada uno conforme Dios tiene para nosotros lo aprendemos a través de este manual. De verdad te invitamos, toma ese manual de vida
guíate a través del Espíritu Santo para que puedas vivir ese estilo de vida diferente. Ujú. Gracias, Casey. Bueno, continuamos. No sé si quieres agregar algo a lo que decías de la división, de las partes en que está compuesta. Pues no sé si tú lo creas conveniente, pues están pues los profetas mayores, los profetas menores. Sí, es que si es, por ejemplo, en el Nuevo Testamento nos habla de que yo creo que es lo que la parte más, tal vez más conocida por los que nos están escuchando. ¿Cómo ves que el Nuevo Testamento, qué nos puedes decir del Nuevo Testamento? Pues el Nuevo Testamento ahora sí que es, se pudiera decir, como lo más moderno, ¿verdad? O sea, ahí a partir de lo que es el Evangelio de Mateo, es el primer libro del Nuevo Testamento. Ahí pues empieza hablándonos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. A partir de ahí hasta donde Él dio su vida por nosotros y pues es más así como, es donde les comentaba, podemos empezar a leer ahí para poder entender lo del Antiguo Testamento. Ujú. El de San Juan. Sí, de San El de Juan. Juan. Mira, el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento son las partes donde está dividida la Biblia, la palabra de Dios. Cuando hablamos del Antiguo Testamento es cuando Dios hace el pacto con su pueblo. Precisamente el Pentateuco a eso se refiere, ¿verdad? Cómo empezó al principio, cómo fue manejando la humanidad, cómo se fue desviando, cómo podemos encontrar en Génesis historias de gente que se desvía totalmente de Dios, se olvida de Dios, y lo de los libros de la ley que ya había comentado, y ahí es donde él hace el pacto con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Es cuando él hace, a eso se refiere el Antiguo Testamento. Comentaba ahorita Toño de los profetas mayores y menores, no se refiere a que uno estuviera más viejo que el otro o que otro estuviera más alto que el otro. A lo que se refiere mayores y menores es a la cantidad de capítulos que tiene cada libro. Por eso hace referencia a profetas mayores y profetas menores. Pero todos hablaron la palabra de Dios. Les quiero comentar, si quieren buscar en el diccionario, profeta no es el que adivina. Profeta es el que habla la palabra de Dios, ese es profeta. Sí. Porque se malinterpreta. Ay, es que me profetizó que si me baño hoy a lo mejor llueve. No, o sea, eso se llama adivinación. Y eso lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Es un don que Dios nos da que se llama don de visión. O sea, Dios nos permite ver cosas que van a pasar, pero no para comprar el billete de la lotería, sino para edificar a la iglesia, ¿verdad? Para decirles, mira, están cosas por venir que son... Ese es el don de visión. Pero el profeta es el que habla la palabra de Dios. Por eso a los profetas los correteaban, los apedreaban, los aventaban a pozos, como a Jeremías, lo aventaron a un pozo, pobrecito. Entonces, entonces, por eso decía Toño, profetas mayores, profetas menores, es a eso, a la cantidad de capítulos y versículos. Y porque todos son igual porque hablan la palabra de Dios, ¿verdad? Están hablando la palabra de Dios. Y se le llama Nuevo Testamento porque es cuando Jesucristo viene al mundo. Entonces, cuando Jesucristo viene, ya se hace un nuevo pacto con el pueblo de Dios. O sea, nosotros no somos israelitas, pero somos gente que queremos seguir y escuchar a Dios. Por eso hace un momento decía Casey de respecto a la revelación general y revelación especial, porque nosotros sí nos interesa saber qué es lo que Dios quiere saber de nosotros, qué es lo que quiere para nosotros y también qué es lo que nos pide a nosotros. A eso se refiere cuando habla de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Tiene su cantidad de libros y tiene su cantidad de libros. Todos son con el enfoque, todos desde el principio, todos son con el enfoque de anunciar a Jesucristo. El tema central de la Biblia desde ¿por qué digo desde Porque Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó todas las cosas, ¿verdad? Desde hasta en. ¿Y por qué digo de hasta en? Porque Apocalipsis termina diciendo amén.
Así termina Apocalipsis. Entonces, desde en hasta en, toda la Biblia habla de Jesucristo. Entonces, pero es que yo no lo encuentro en tal versículo. ¿Cómo lo vas a encontrar si no la lees, verdad? Inclusive a mí hay gente que me ha dicho, mira, en este versículo está Jesucristo y hay vuelta y vuelta y vuelta. Yo sé que en su momento Dios me va a decir en qué, si ve la constancia, si estoy en constante, si sigo leyendo la palabra de Dios, no tomando en cuenta de que a lo mejor me aburro. Miren, les voy a hacer un comentario muy especial. Hace tiempo dijeron que Cantinflas era el mejor cómico del mundo. Y por ahí en otro país, no me acuerdo si fue en Francia o en España, le preguntaron al comediante por qué Cantinflas era el mejor comediante del mundo, y les dijo, es que en todo el mundo la gente se va a reír con el cómico. Se va a reír, se va a divertir. Y en México va a los cines, a los teatros, a ver si los hacen reír. Y Cantinflas sí los hace reír, ¿verdad? Entonces no hay que agarrar la Biblia así como de que a ver si la encuentro o no, o sea, con el interés de buscar, de aprender más, de orientarse, de saber por qué hay ciertas situaciones en mi vida personal. Dios a través de mi dirigente, de mi líder, también les quiero aclarar que el líder no es el que me dice a mí, levanta la patita y levanto la patita, levanta la manita y levanta la manita, vámonos a una manifestación, y no, ese no es un líder, es una persona responsable ante Dios de cómo me está guiando a mí. Entonces, a través de mis líderes, a través de mi esposa, porque Dios me ha, aunque ustedes no lo crean, así como la ven de tranquilita, me pone mis buenas regañadas, Dios me habla a través de eso. Y entonces, más me vale a mí aceptar la corrección, porque si no, entonces, ¿cuál es el caso? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí si no voy a aceptar lo que Dios me dice a través de las personas o a través de su palabra? Eso sería una hipocresía, ¿no les parece? Entonces, sí es importante, como decía Antonio y Normita hace un momento, hay gente que a veces se le hace tedioso, pero no lo agarren como tedioso, sino irse informando. No necesitan leer la Biblia todo un año. Yo me acuerdo que yo leí la Biblia, toda la Biblia, nuestra Biblia, yo la leí en medio año. Pregúntame qué le entendí. Nada. Conozco gente que me ha dicho, no, pues yo ya leí la Biblia, como literatura está muy bien. ¿Qué le dijo Dios? Nada, ¿verdad? Entonces lo que se trata es saber qué es lo que Dios me está diciendo para llevar una vida en orden, recta delante de Él, recta delante de los hermanos, porque quiero que sepan que una de las cosas que uno va adquiriendo a través de leer la Biblia es el amor a las personas. Amar a las personas, aceptar a las personas, tolerar a las personas, coexistir con las personas. O sea, no me tiene que caer muy bien para llevarme bien, darle de mi amor a una persona, ¿verdad? Todas esas cosas se encuentran ahí están escritas en la Biblia, ¿verdad? Entonces, por eso nuestra finalidad es eso. Y como les comentaba, el tema central es Jesucristo. Ahorita vamos nada más estamos viendo lo que es la Biblia. Si Dios no lo permite, la próxima semana ampliaremos otro poquito. Pero no nomás nos la vamos a llevar con la Biblia, ¿verdad? Vamos a entrar en lo que es el conocimiento de Jesucristo, lo que es el conocimiento del hombre, el conocimiento de Dios. O sea, nos vamos a ir adentrando. ¿Por qué empezamos con la Biblia? Porque en la Biblia es donde encontramos nosotros una base para fundar nuestra fe. Por eso empezamos con la Biblia. Y todo el principio empieza por el principio. Todos los pasos, comentaba un día, un viaje de 1000 kilómetros empieza con el primer paso. Entonces la idea de nosotros es que invitarlos a ustedes, ojalá Dios les ponga inquietud por leer la Biblia, como le pasó a San Pablo en un pueblo, ahorita no recuerdo bien el pasaje de la Biblia, donde San Pablo y Silas, me parece, iban y les predicaban y el pueblo los escuchaba y después regresaban a su casa, agarraban las escrituras a ver si sí es cierto lo que les estaba diciendo Pablo. Entonces, ojalá ustedes tengan esa inquietud a ver si sí es cierto lo que nosotros les estamos diciendo, ¿verdad? Sí, Toño. Sí, a mí se me hizo muy interesante un comentario que hizo Rafa, y perdón, antes de que se me vaya la idea, Sí, adelante. yo quisiera ampliar un poquito. Habló sobre las profecías, estaba hablando de las profecías. Es muy importante eso que él dijo, no puede caer uno en equivocación, en adivinación.
y yo quiero ampliar un poquito diciendo que las profecías o los dones que Dios nos da, personales, a cada quien, no, los dones que Dios nos da no son para mi persona, sino para edificar a la iglesia, ¿sí? Entonces, a mí Dios no me va a mandar un recado con nadie diciendo que me voy a hacer millonario o que me voy a sacar la lotería o no sé, porque luego hay gente que profetiza de esa forma y la gente que no conoce realmente de la palabra de Dios puede ser confundida aquí y desviada del camino. Y nosotros estamos, nuestra lucha, nuestro anhelo en el corazón de nosotros es ganar almas para Cristo, no nomás de Tarímbaro, sino de todo el mundo de donde nos estén viendo, gente que no conoce de Dios. Queremos ganar la alma para Cristo. No queremos llenar iglesias, no queremos llenar lugares, eventos. Queremos llenar el cielo de almas. Así es. Ahorita, bueno, el eje principal de todo esto es Jesucristo, como decía, que Cristo es el tema principal, el que queremos dar a conocer. Ahorita creo que por ahí hay un canto con el que queremos compartirles que es algo profundo. Vamos a escucharlo, los invitamos a escucharlo en un momento. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Oh, todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro de mi vida sé Jesús. El centro de mi vida sé Jesús. El centro de mi El vida. centro de mi vida sé Jesús. Oh, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo, Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Oh, todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. Tú eres el centro. Oh, nada importa más que tú. Oh, todo el universo gira en pos de ti, Jesús. Ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo,
Cristo sea el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, te pedimos el centro de tu iglesia sea Jesús. El centro de tu iglesia sea Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará, Cristo. Hey, oh Cristo, Cristo, oh Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo, sanidad en el nombre de Cristo, salvación en el nombre de Cristo, libertad en el nombre de Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú. Si mi vida de mi ser hasta el cielo, Cristo oh mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, oh mi ser hasta el cielo, Cristo mi vida eres tú. De mi ser, Cristo, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, Si el centro de nuestra vida es Jesucristo. Sí, amén. Amén. Por Él y para Él vivimos. Él nos dio razón de vivir, nos permitió seguir adelante y eso es lo que queremos compartir. Estamos por terminar este programa. Vamos a hacer un breve resumen de algo que, a ver, Casey, algo que nos quieras compartir. Pues más que nada el invitarles a que emprendan este maravilloso viaje que es a través de la palabra de Dios. Empezar a leerlo, porque cuando nosotros empezamos a adentrarnos en esa escritura es como si estuviéramos volando, como si estuviéramos conociendo algo que jamás nos imaginamos. Es algo maravilloso. De verdad les invitamos. El día de hoy propone en tu corazón, aunque sea un versículo. Empieza por poquito. Un versículo, quizás mañana 2. No se trata de leer de corridito, se trata de que leas un versículo pero lo entiendas. Rafa, ¿algo más? que Sí, te yo guste? quisiera invitar a la gente a que no lo tome como una carga, sino, como decía Casey, un versículo te puede servir, o un grupo de versículos, te pueden servir para ir conociendo poco a poco, para irte adentrando a la lectura de la palabra de Dios. Si tú ya tienes por hábito leer la Biblia, pues continúa leyendo la Biblia. Y si tienen algunas dudas o preguntas que nos quieran hacer, nos las pueden hacer con toda confianza, ya sea aquí en el programa Yo Amo a Tarímbaro, o también nos la pueden hacer al teléfono 4433 69 28 40, en la cual estamos a sus órdenes
pues para resolver problemas, dudas que ustedes tengan. Resolver dudas, no problemas. Resolver dudas, porque, no hombre, cuidado, porque sí, no voy a decir. Cuidado con lo que Resuelve mi problema económico. Quiero compartir un comentario que nos hace nuestro buen amigo Eurípides, que dice: el centro de mi vida, el eje de nuestro matrimonio, el control de mis emociones es Jesucristo. Sí, amén. Así es, amén. amén. Gracias, Eurípides, así es. Así es, Eurípides. Bueno, entonces, a ver, Toño, tú también querías decir algo. Sí, yo antes de despedirme, yo sí quisiera a varón, mujer que nos estás viendo, que estás interesado en iniciar en esto que es el camino de Dios, invitarte. Creo que es el momento preciso, es el momento que Dios está poniendo para ti, a que aceptes a Jesucristo en tu corazón como tu protector y como tu salvador. Y este es el momento que Dios está dando para ti. Y yo te quiero invitar a que lo hagas por medio de una pequeña oración que tú vas a repetir después de mí, de lo que yo esté diciendo. Y si ustedes nos pueden acompañar para que la gente que nos está viendo de aquel lado lo haga con toda la fe, y analices bien lo que estás diciendo después. Si quieres, empezamos. Dios, esta tarde, aquí, en tu presencia, vengo a tus pies, humildemente me postro ante ti y te pido perdón por andar lejos de ti, y te ruego que esta tarde perdones todos mis pecados, todo aquello que he hecho mal, cuando te he desconocido, y yo quiero esta tarde abrir mi corazón y que entres tú, Jesús, y que te conviertas en mi protector y mi salvador. en que te conviertas en mi Señor y mi Salvador. Y me comprometo contigo a seguirte, obedecerte, alabar tu santo nombre y bendecirte por todos los días que me restan de vida. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Varón, mujer, si tú hiciste esta oración con todo tu corazón, tú ya no solo eres creación, ya eres un hijo, una hija de Dios. Bienvenida. Así es. Bueno, ya por último, nada más quiero darle un saludo aquí que le envían a Toño, Zaira de Molina. Hola papi, Dios les bendiga. Mi hija Zaira. Bueno, Hola mami. pues agradecemos su presencia, que nos hayan acompañado durante este Sí, tiempo, gracias. y esperamos en Dios que hayan aprendido algo, que haya sido de bendición. Y pues aquí estamos para servirles, y Dios les bendiga, que tengan una muy bonita semana. Gracias. Muchas gracias, bendiciones, Gracias. gracias. Dios. Dios los bendiga. Bye.